Entrevista Matutina. Amigos, bienvenidos a Entrevista Matutina por Venevisión. Aquí estamos como todos los días, comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio Dylan Estrada, dirigente estudiantil de la Universidad Central de Venezuela. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, Gregorio. ¿Cómo está la Universidad Central de Venezuela en estos momentos? ¿Cuál es la situación de la universidad? En líneas generales, haciendo un repaso bastante general, el tema de infraestructura, el tema de la situación de los trabajadores y la situación de los estudiantes. Bueno, Gregorio, la universidad tiene ahorita frente a ella, su reto más grande es adaptarse a la realidad pospandémica. Yo creo que no es un secreto para nadie que la pandemia cambió por completo la forma en la cual concebimos la educación. Y frente a eso, la universidad tiene el gran reto de replantearse a sí misma los métodos que están usando, las materias que están impartiendo y cómo mantenemos a los estudiantes en los salones de clase. Han sido 2 años que los estudiantes han estado fuera de la universidad. Y eso ha llevado a que muchos estudiantes hayan decidido empezar a trabajar para poder mantenerse, porque no podían seguir esperando a que las aulas abrieran. Frente a eso, la deserción ha sido muy grande. Entonces, ¿cómo logramos lograr un equilibrio entre la virtualidad y la presencialidad para que la universidad siga siendo una herramienta y que simbolice oportunidades para los estudiantes y que sean capaces de mantenerse a pesar de lo difícil que ya es de por sí ser joven en Venezuela? Infraestructuralmente, ¿en qué punto se encuentra la universidad más allá de o en marco de todas estas serie de remodelaciones en algunas partes que ha emprendido el gobierno nacional? Sí, bueno, no podemos negar de ninguna manera que se han estado dando estas reparaciones. De hecho, la universidad infraestructuralmente está muy cambiada. Nosotros hicimos mucho énfasis en que al final no podía depender del Estado que la universidad se mantuviera en este estado. Han sido 20 años de constantes atropellos y de constante asfixia presupuestaria, y en este momento, de hecho en vísperas de las elecciones que hicieron el año pasado, fue que el gobierno tomó la iniciativa de nombrar una comisión de recuperación para poder rehabilitar la universidad que se encontraba en ruinas, que fuimos nosotros muchas veces los estudiantes los que tuvimos que instalar cuadrillas de recuperación, organizarnos para poder desmalezar, porque no había ni siquiera personal obrero en la universidad. Sin embargo, la universidad está ahí. Está con un cambio de cara bastante notable, pero una pintura a las paredes y unos bombillos no cambian los problemas de fondo que tiene la universidad. Sigue sin darse respuesta a los profesores y a los trabajadores con respecto a sus salarios. Eso ha hecho que muchos profesores tengan que plantearse el hecho de si pueden seguir o no dando clases. Eso amenaza gravemente la calidad académica de la universidad, porque ningún profesor tiene por qué ir a la universidad a trabajar de gratis. Los retos son muy grandes. Y frente a eso, únicamente una recuperación estructural, infraestructural de la universidad no ataca los problemas de fondo que siguen afectándola. ¿Cómo está el camino para poder retomar? Hablabas del equilibrio entre la virtualidad y la presencialidad, pero ¿cómo está el camino para el retomar absolutamente, completamente, a pleno? ¿Se puede retomar tal vez a pleno las clases presenciales? Sí, claro, por supuesto. De hecho, es muy lamentable que la Universidad Central de Venezuela, siendo la primera y la más importante casa de estudios del país, esté tan atrasada en esta discusión, mientras que universidades como la Universidad Católica, como la Universidad Metropolitana e incluso como la Universidad Simón Bolívar han avanzado mucho en estas discusiones acerca de cuáles son los mecanismos más correctos, acerca de si lo mejor es tener cierto porcentaje de virtualidad, mantener la virtualidad y cierto porcentaje de presencialidad. Nosotros no hemos dado ningún tipo de discusión. Más bien ha sido una lucha de los estudiantes, siquiera que se toquen estos puntos en las grandes mesas o en las instancias de discusión, dígase el consejo universitario, los consejos de facultad y los consejos de escuela. Yo creo que una cosa que hemos tenido que aprender a las malas, Gregorio, es que si no hay presión suficiente, las autoridades no responden y muchas veces han puesto sus intereses por encima de los propios intereses de la comunidad universitaria. Entonces, el rol del movimiento estudiantil en estos últimos 2 años ha sido de presión, ha sido de exigencia, y ni siquiera exigencia para obtener una respuesta determinada, sino exigencia para que por lo menos haya discusión. ¿Necesita una reestructuración la dirigencia entonces? Sí, por supuesto, por supuesto. El 25 de mayo va a ser un día muy importante para los estudiantes ucevistas porque van a ser las elecciones para elegir a la nueva representación estudiantil, que tiene más de 3 años, además después de la pandemia, sin renovarse. Eso ha hecho que muchos de los representantes estudiantiles electos en cargos importantes en esas mesas de discusión, de hecho en los consejos universitarios, consejos de escuela, consejos de facultad, centros de estudiantes y federación de centros universitarios, se hayan graduado. Nos ha dejado por completo sin voz y sin votos en algunas oportunidades en esos espacios. Ahora, precisamente cómo se encuentra la comunidad estudiantil en la motivación de cara a lo que van a ser esas elecciones. ¿Hay decisión, hay voluntad de participación? Yo creo que no, Gregorio, y eso es una de las cosas que en realidad más nos da miedo
en este momento y parte de una discusión que en realidad es muy profunda, y es cuál ha sido el rol del movimiento estudiantil en los últimos años. Yo siento que el movimiento estudiantil tiene un rol histórico de cara a la sociedad venezolana, y eso es muy cierto, pero muchas veces ese rol como agente reivindicativo externo y como protagonista de la política nacional lamentablemente nos ha descuidado de los verdaderos propósitos estudiantiles. En esta elección del 25 de mayo tenemos la gran oportunidad de elegir a una representación estudiantil que le sea útil a la universidad, más allá de lo útil que le pueda hacer al país. Es decir, la universidad tiene todos estos retos que ya te comenté, es adaptarse a la realidad post-pandémica. Frente a eso hace falta una dirigencia estudiantil fuerte, que sea capaz de exigir, que sea capaz de alzar la voz y que sea capaz de enfocarse en esos verdaderos propósitos que nos han alejado de los estudiantes. Lamentablemente los estudiantes se cansaron de ver dirigentes estudiantiles luchando en las calles por la libertad de Venezuela, más allá de luchar por la calidad académica y por el bienestar estudiantil. Yo creo que esencialmente la calidad académica y el bienestar estudiantil son los ejes fundamentales bajo los cuales tiene que dirigirse la nueva gestión de la representación estudiantil. Y se divide en dos puntos muy importantes. En bienestar estudiantil, uno, cómo hacemos que los estudiantes se mantengan en la universidad. Dos, asistencia psicológica, cómo hacemos que los estudiantes puedan hacerle frente a la realidad de la universidad y a la realidad de su trabajo. Tres, cómo hacemos, por ejemplo, para que la universidad sea un espacio libre de discriminación, ya sea por género o por orientación sexual. Cuatro, cómo logramos que en la universidad haya un buzón correcto, que además eso fue una realidad que nos atacó hace poquito. ¿Cómo hacemos que en la universidad haya un buzón de recopilación de casos por abuso y por acoso sexual? Son problemas que atañen directamente a los estudiantes. Y cinco, finalmente, ¿cómo le damos otras herramientas a los estudiantes más allá de las aulas de clases, ya sea financieramente, para los que se han tocado, han tenido que trabajar y estudiar al mismo tiempo, o ya sea cómo podemos aportar un poco más a esa calidad académica que tanto estamos buscando? Y el segundo eje fundamental es la calidad académica. ¿Cómo se puede apoyar financieramente? Bueno, no, financieramente no, me refiero a educación financiera, que son cosas diferentes. Bien. ¿Cómo hacemos que los estudiantes sepan qué hacer con el dinero que ganan, sabiendo que tenemos estudiantes que están trabajando y que están estudiando al mismo tiempo? ¿Qué se puede hacer o qué se sabe, qué maneja la comunidad estudiantil acerca de los recursos que recibe la universidad? Y por supuesto también hablábamos de la renovación de la dirigencia estudiantil. ¿Qué hay de la dirigencia de la universidad como tal? Bueno, en el cronograma de actividades que deberían darse este año está planteada la renovación también de las autoridades. Y es una renovación en todos los niveles. Después de la renovación estudiantil debería venir la de egresados, y en algún punto a finales de este año también debería haber una renovación de las autoridades rectorales, que yo creo que le hace falta muchísimo a la universidad. El manejo de los recursos siempre ha sido un poco oscuro para nosotros, no tenemos mucha información acerca de cómo se manejan realmente los recursos, pero más allá de eso, más allá del manejo de los recursos, yo creo que hace falta unas autoridades que, con visión a futuro y con visión a los retos que tiene esta universidad de adaptarse a esta realidad post-pandemia, pueda ser un poco más innovadora con respecto a los mecanismos, pueda ser un poco más innovadora con respecto a los métodos que tenemos, porque si seguimos pensando que la universidad se mantiene como en los años 80, los resultados van a seguir siendo los mismos: deserción estudiantil y una merma terrible en la calidad académica. ¿Cómo se encuentra la situación de la seguridad en la universidad? La universidad, a pesar de la pandemia, a pesar de las reestructuraciones, no ha dejado de ser azotada constantemente por la delincuencia. Ha pasado también que han seguido robando estudiantes dentro del campus universitario, los estudiantes que de repente poco a poco han ido teniendo regímenes más flexibles con respecto a la presencialidad y que han empezado a personarse, se encuentran con una universidad que está completamente vacía y que además tienes a un cuerpo de seguridad que está totalmente desprovisto de los mecanismos necesarios para poder garantizar que la seguridad se mantenga. Por eso es que te comentaba, Gregorio, que hay problemas de fondo mucho más grandes que únicamente pintar una pared y montar un bombillo. La universidad tiene discusiones muy grandes que dar, y lamentablemente el silencio ha sido la constante en todas estas situaciones, de parte tanto del gobierno como de las autoridades. Las inscripciones para las elecciones de la dirigencia estudiantil, ¿cuándo se realizan? Son a partir del 5 de mayo, entre el 5 y el 10 de mayo aproximadamente van a ser las inscripciones de los cargos estudiantiles. ¿Algún requisito específico? Bueno, ser estudiante de la primero, universidad. evidentemente. Por supuesto, mantenerte además en buena condición académica, quizás no buena condición académica, pero sí no haber caído en régimen especial por haber fallado en tus responsabilidades académicas. En el caso de los cargos de cogobierno, gobierno es presidencia de la Federación y centros de estudiantes, cogobierno son los cargos ante el Consejo de Escuela, Consejo de Facultad y Consejo
universitario, y en estos cargos se exige que tengas más de la mitad de la carrera, o sea, te pides en una facultad una cantidad de créditos aprobados para poder ser consejero universitario. Gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a ti, Gregorio. Estuvo con nosotros Dylan Estrada, dirigente estudiantil de la Universidad Central de Venezuela, en entrevista matutina por Venevisión. Amigos, gracias por acompañarnos. Continúen con más de nuestras mañanas informativas. Ya viene la emisión matutina de Noticiero Venevisión. Fuerte abrazo. Entrevista matutina